Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos amados, a todos en esta hora. Es un gran privilegio para mí compartir con ustedes la palabra de Dios. La verdad, sí lo he deseado hacer. Y el pastor está presentando una nueva serie, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan el tema del domingo pasado? ¿Alguien? Desaprender para aprender. Y él hablaba acerca de dejar las cosas que hemos aprendido allá en el mundo y que no están bien al venir a Cristo. Y hoy vamos a hablar de pasando de la carne a la vida del Espíritu, ¿sí? Y quiero decirles que la vida de la carne, o lo meramente humano, como lo describe la versión popular, Biblia versión popular, que le llaman la Biblia católica, tiene que ver con el principio de todos nosotros desde que nacimos. Desde que nacimos. Ninguno de nosotros nació en el Espíritu. Acuérdense que Jesús, al hablar con Nicodemo, le habló de que debes nacer de nuevo, ¿cierto? Y Nicodemo pensó en que debía volverse a entrar en el vientre de la mamá y él dijo, no, hay que nacer del agua y del Espíritu. O sea, naturalmente, excepto el Señor Jesucristo, el resto todos nacimos como hombres y mujeres naturales, carnales, normales, ¿sí? Y los hijos nuestros, por ejemplo, ahorita presentamos a mi nieto, ya le estamos enseñando coros y bueno, ya oramos delante de él, hablamos de la palabra delante de él y entonces él se va y colocamos programas en la televisión que son como de la palabra y todo eso. Entonces él se va, ¿qué? Instruyendo en eso que le estamos transmitiendo. Pero piense usted en una pareja que no conoce a Dios. ¿Qué le van a enseñar al niño? A bailar y a darle todo el ejemplo de lo que ellos en su vida tradicional llevan. Si el niño dice palabras sucias, los padres lo aplauden, ¿sí? Si el niño baila, los padres también lo siguen aplaudiendo. Y así sucesivamente. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, bueno, si el niño en la iglesia nuestra baila, pero es para la gloria de Dios, que eso marca una diferencia, no es de la carne, ¿no? Sino del Espíritu. Bien, entonces debemos pasar, o sea, todos debemos pasar de ese estado natural del hombre natural, que es carnal, al hombre espiritual, que es conforme a Cristo, que él sí no nació en la carne, nació en el Espíritu porque no era hijo de un hombre, sino hijo de Dios. Por eso es la diferencia. Pero antes de seguir, vamos a hacer otra oración antes de seguir y vamos a pedirle a Dios que nos siga hablando esta mañana de este tema. Yo espero no lastimar a ninguno, porque yo no vine a eso, vine a enseñarles lo que dice la palabra sin querer hacerle daño a nadie, sino que todos salgamos edificados, gozosos y con el ánimo de obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia como iglesia tuya, para suplicarte que primero que recibas la gloria por todo, por lo que tú has hecho y lo que estás haciendo, y por permitirme compartir tu palabra con mis hermanos en esta tarde. Yo declaro que tu Espíritu Santo, que es el pastor y maestro por excelencia, fluye a través de mi vida y trae sabiduría a cada uno de los oyentes y nos enseña esas verdades maravillosas que vamos a estar transmitiéndoles a todos en el nombre de Jesús en esta hora, para la gloria de su nombre, aleluya, gloria a Dios. Y tocando un poquito más el tema de que nacimos en la carne, el salmista David dijo en el Salmo 51:5, él dijo, porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que, ¿cómo es que nació David? Como todos nosotros, no tenía diferencia, ¿sí? Nació siendo un hombre natural, carnal, ¿sí? A veces no pensamos nosotros, bueno, los mexicanos sí le dicen al otro, hola carnal, ¿cierto? Pero allá en Colombia no. Los carnales son los mexicanos.
Pero resulta que tanto los mexicanos como los demás latinos y el mundo entero, como personas naturales, hemos sido gente que camina y nació y se empezó a criar en un ambiente carnal, meramente humano, sin tener en cuenta a Dios para nada, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar dos punticos hoy. El primero es la vida en la carne y lo meramente humano, o sea, lo que representa esto, ¿sí? Y lo vamos a ver por algunas características que tiene la Biblia explicando esto, porque no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra de Dios, que es lo importante aquí. Y entonces, ¿qué dice la palabra en relación a eso? En el libro de Gálatas, o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, allí encontramos la descripción de las características del hombre natural o carnal. ¿Sí? Ahí las describe la palabra de Dios para mirar cómo es que han sido nuestras orígenes desde que nacimos. No las mías, las de uno, no, de todos. Entonces, el apóstol allí en el versículo 19 comienza diciendo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o desacuerdos, herejías, enemistades, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ese que envía un mensajito para robarle la información de su celular, ¿qué creen ustedes que es? Es un ladrón. Es alguien que roba. Ese estaba ahí. El que dice unas palabras bonitas para engañarnos. ¿Sí? Ese es un carnal. Podríamos describir que este pasaje nos enumera como en grupitos las obras de la carne. Las primeras son de inmoralidad sexual, ¿sí? Porque a veces pensamos, y por ejemplo en la sociedad normales, no, si tenemos relaciones sexuales con una persona, eso no es nada, es como cambiarse de la camisa, ¿sí? Pero resulta que cada relación sexual que una persona tenga con otra es un matrimonio que lo liga espiritual, física y emocionalmente, en esas tres ariecitas nomás. ¿Por qué? Si la persona tiene enfermedades de transmisión sexual, ¿qué le cree que le pasa al otro? Las enfermedades. Y si tiene demonios, ahí van los demonios. Las manías, las cosas que caracterizan a esa persona o al otro, se van pasando, porque la palabra de Dios dice que cuando hay una relación marital, de hecho, o sea, relaciones sexuales, entonces los dos son una sola carne. Pero también están todas las aberraciones sexuales ahí, porque algunos piensan, no, la masturbación no es ningún problema. Y eso trastorna y destruye la potencia sexual del hombre o de la mujer, del que sea. O sea, hace daño. Mire, Dios, cuando habla en contra de los pecados nuestros, no es un Dios caprichoso que comienza a decirnos, bueno, yo voy a decir esto porque a mí me pareció que está bien. No, Él sabe lo que nos conviene y lo que nos hace daño. O sea, Él no ha dicho que hasta hablar mal de los demás no debemos hacerlo porque se mira mal. No, es porque nos compromete y hace que nosotros estemos expuestos a que también otros lo hagan con nosotros, porque lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y así sucesivamente. Ahora, si hablamos del alcohol y de las drogas y de todo esto, que son parte de la obra de la carne, pues, ¿cuál será el borracho que se está recuperando de la salud por andar borracho? ¿Cuál será el drogadicto que se está poniendo sano y muy bien porque mantiene drogado?
Pues no hay uno solo. A todo el mundo los estupefacientes, el alcohol y todas las... Allá, por ejemplo, donde yo vivo, la gente toma yagé. De pronto aquí no hayan oído hablar del yagé algunos. El yagé es un bejuco de allá de la región, una planta. Pero cuando la gente la toma, ¿qué creen que le pasa? Es alucinógena. Y lo peor de todo que pasa con el yagé, que ahora ya lo están vendiendo en Europa, lo están exportando porque se volvió un negocio súper rentable, como la coca, que también la producen allá, como la marihuana que producen en el Cauca y en otras partes del país, allá en Colombia. Pues les cuento que yo conocí personas que después de ingerir yagé, nunca más volvieron a ser normales. Se quedaron locos de ahí en adelante para toda la vida. ¿Sí? De modo que fácilmente se quitan toda la ropa y andan por allá desvirolados. O sea, ¿de qué les estoy diciendo? Que todo lo que son las obras de la carne, que enumeramos 17 ahí en las que leímos, ¿no? 17. Todas ellas son perjudiciales en la parte física, emocional y espiritual del ser humano. Trastornan todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo. No hay una sola de ellas que uno pueda decir, esa sí es buena, hace bien. No, no hay ninguna. Hace como 40 años oí predicar a Jimmy Swaggart. No sé si alguno de pronto lo ha oído. Y predicaba un mensaje que titulaba, las manzanas de Satanás, todas tienen gusanos. O sea, no hay unas, usted las puede mirar hermosísimas, como cuando mira un trago de whisky en un vaso con buen hielo, que parece algo como, pero no sabe que ahí está el veneno mortal, que le hace daño. Entonces, las obras de la carne que hemos tenido todos, hermanos, que aquí no podemos decir, no, yo no, yo también nací con ellas. Y les digo, les confieso esto, hermanos, delante de Dios y de ustedes. Sigo luchando con algunas cosas, como el carácter que de pronto no está bien, como los pensamientos rápidos, las palabras rápidas que a veces salen de nuestra boca y que no debieran de salir. O sea, todavía no considero que estoy en el nivel que debiera estar. Todavía estoy ahí en el proceso, ¿sí? Como dice el Salmo 101, verso 6, que dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección. Todavía seguimos andando en el camino de la perfección, pero siendo perfeccionados hasta que Cristo venga por nosotros. La gloria para Dios, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Vamos a seguir mirándolo, ¿no? Yo no les voy a detallar una por una porque si no me quedaría solo en eso y el tiempo se me acabaría, ¿cierto? Pero ustedes en la casa las pueden repasar. Ya se dieron cuenta que están en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Y Romanos capítulo 8, versículo 6 muestra los resultados de lo que es vivir la vida carnal. Fuera de que hay más versículos, podemos ver varios versículos, pero miremos ese. Romanos 8, 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando alguien se ocupa, y hay gente que piensan que la felicidad está en emocionarse bastante con todas las obras de la carne. O sea, tienen un concepto erróneo de lo que es la felicidad. Que vamos a ir a adorar a Dios, vamos a exaltar a Dios, ese no es felicidad, es como algo, qué aburrido eso. Porque no son espirituales, son carnales. Y es que es apenas lógico que si alguien es un cristiano verdadero, y tengo experiencia de lo que les voy a contar, por ejemplo, teníamos la costumbre en la iglesia de hacer una vigilia el 31 de diciembre hasta las 12 de la noche. Y a esa hora irnos para la casa y entonces salíamos con mi esposa y íbamos a pie ese día, esa noche fuimos a pie.
Siempre queda como 2 kilómetros de camino, un poquito más, desde el salón de la iglesia hasta la casa. Y pasamos por la parte del comercio buscando de pronto un restaurante o una caseta donde vendieran algo que comer porque teníamos como hambre. Y nos pasamos por allí y la mayoría de gente estaba de rumba. Muchas gracias y Dios la bendiga. De rumba. Pues hermanos, por ahí con mi esposa nos cogimos de la mano y pasamos no mirando, sino corriendo. ¿Saben por qué? Porque ese ambiente no me gusta. Pero si cogemos a alguien de allá y lo traemos a nuestro ambiente, ¿cómo creen ustedes que se sienta? También se siente mal. Ese no es el ambiente de ellos. El ambiente de ellos es allá, el desorden es. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Ustedes no están aquí porque, ¿por qué? Porque es que no tenemos nada que hacer. De pronto hayan pensado de esa manera, pero si pensaron así, Dios los trajo de todas maneras. Fue el Espíritu de Dios el que lo hizo. ¿Sí? Entonces, resulta de la verdad. Pero bueno, vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9, 11 y 14. ¿Listo? Entonces, el versículo 9 dice que, mas ustedes no viven según la carne, sino según el... Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, cuando hablamos del Espíritu de Cristo, ¿de qué nos está hablando la palabra? ¿Ah? Pensemos un momentico. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como personas realmente? Bueno, muchos piensan el porte, la presentación. Pero esas cosas realmente son la etiqueta. ¿Sí? Son la etiqueta. A nosotros lo que realmente nos representa es qué clase de personas somos. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? No sé cuántos irán a quedar solteros por estar mirando etiqueta. Hombres y mujeres. Pero yo le aconsejo que empiecen a mirar lo que está allá adentro. Y lo que está adentro se mira cuando empezamos a tratar con las personas, empezamos a mirar esa hermosura que Dios ha puesto en las personas. Eso es tremendo, es maravilloso. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, si tenemos el Espíritu de Cristo, sí somos de Él. Y el Espíritu de Cristo es aquel que ama al Padre y le obedece, se sujeta a Él, quiere agradarlo a Él. Porque es que el espiritual no vive para agradarse a sí mismo, vive para agradar a Dios. Además, el versículo 11 que dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ya estamos muertos ¿a qué? A la carne, a lo meramente humano. Ya la meta nuestra no es volvernos multimillonarios. La meta nuestra no es tener rumbas cada 8 días, ni hacer esto y lo otro, no. La meta nuestra tiene que ser agradar a Dios, porque lo de Dios es eterno, es para siempre. No tiene límite, no se va a acabar nunca. Es eterno. Permanece para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Ya el pecado no es lo que nos mueve el piso. A nosotros nos mueve el piso algo más grande, más poderoso. ¿Sí? Y el que nos mueve el piso es Dios, el que está con nosotros, el que puede hacer todas las cosas que el hombre no puede hacer, pero que para él son posibles, porque para él todo es posible. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El versículo, primero leímos el 9, ahora el 11, y gloria a Dios, el versículo 14. Bueno, dice que si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús le dará vida también a su propio cuerpo mortal
por el Espíritu que mora en ustedes. ¿Sí oyó? Eso me mantiene aquí parado caminando. ¿Sí? Porque según los médicos, quizás ya debiera estar muerto. Y entre otras cosas, oramos por mi mamá. Yo no sé si algunos de ustedes supieron que mi mamá dijeron que tenía un cáncer. Y ya me llegó el examen y sí, tiene un cáncer. Bueno, pero oramos por mi mamá y empezamos a darle unos medicamentos que nos recomendaron. Y mi mamá está bien. La gloria para Dios. Entonces, la gloria para Dios, porque uno no vive porque esto, lo otro, es porque Dios determina que debe vivir. ¿Sí? Entonces el versículo muestra que sí, que si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús le dará vida también a sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Y el último versículo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí quiero detenerme un poquito. Porque, hermanos, Dios es, por su Espíritu Santo y su palabra, es nuestra guía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo y Él es real, Él nos habla. ¿Sí? Él nos guía. En mi experiencia, yo me acuerdo cuando comencé a tener las primeras experiencias, pude oír la voz de Dios tan palpable como hablar con usted o con cualquiera. ¿Sí? Y después, que ya me hice viejo, tanto en una cosa como en la otra, entonces ya no dejé de oír la voz de Dios. Actualmente yo no puedo decir, anoche Dios me dijo. No les puedo decir eso porque estaría diciéndoles mentiras. Pero la verdad es que si me quedo pensando en todo lo que experimenté esta madrugada mientras oraba y mientras meditaba en la palabra y en todo, me di cuenta que sí, Dios me habló. No me dijo en voz audible, pero es que Él puso su Espíritu Santo en nosotros. Algunos aquí no han hablado en lenguas y entonces alguien le dirá, no tiene el Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién lo convenció a usted de pecado, de justicia y de juicio? ¿Ah? ¿Ustedes creen que solamente el que habla en lengua es el que tiene el Espíritu Santo? No, el que es convencido por Dios, por su palabra, no es convencido por otro más, sino por el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos guía a toda verdad. Nos dirige, bendito el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, sencillamente todo lo que nosotros necesitamos es dejarnos guiar. ¿Qué decisión va a tomar esta semana? No, yo creo que yo no voy a volver a renovar la visa. Yo me voy a ir para Colombia, me voy a ir para Ecuador, para su país. Bueno, ¿ya oró? Pues no he orado. Entonces, ore. Dígale, háblame. Yo quiero oír tu voz. Quiero que me guíes, que me dirijas. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme? ¿Debo irme? ¿Qué debo hacer? Porque Él tiene la mejor decisión para su vida y para la mía. Es bueno que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no lo tiene el mundo, no lo tiene hombre natural, el hombre carnal, lo tiene el hombre espiritual que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Tiene la guianza del Espíritu Santo de Dios. No es una promesa que yo les estoy dando nueva. No, aquí lo leímos ya, ¿cierto? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si alguien no lo guía el Espíritu Santo de Dios, entonces lo está guiando otro espíritu, que no lo quiero mencionar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Otro lo está guiando. Y ese lo va a llevar a la muerte. Ese lo va a llevar al caos, al fracaso, a la perdición. Pero si lo guía el Espíritu de Dios, usted va es firme, sólido. No hay nada que lo derribe. No, pero que apareció tal cosa.
¿Qué es lo que es imposible para Dios? Si para Él todo es posible, alabado sea su nombre para siempre. ¿Ve? Ahora, tranquilos hermanos, la gloria para Dios, aleluya. Vamos a hablar de las características del hombre espiritual. También están ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y aquí no habla de los frutos, porque ya leímos los frutos de la carne primero, ¿no? Ahora vamos a mirar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Dice que está compuesto por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice que los que practican estas cosas, contra tales no hay una ley. Ahí tengo a mi hija y a mi esposa conmigo y a mi yerno y a mi nieto. Y está despierto escuchándome a mi nieto. Bueno, pónganle cuidado, hermanos. ¿Ustedes creen que me van a meter a la cárcel por amar a mi familia? Yo no creo. Es posible que de pronto haya un gobierno tan diabólico que meta a la cárcel a alguien por amar a su familia. Es posible que eso ocurra. Pero legalmente eso no es legal bajo ninguna constitución política. Es completamente ilegal. Pero es posible que alguien por ser infiel sí pueda llegar a la cárcel, porque se metió en un problema con la mujer de otro, con el marido de otra, y así, bueno, en fin, se metió en problemas por andar en la carne. Pero al que tiene el fruto del Espíritu, que está compuesto por 9 partecitas, ese no hay una ley que lo pueda condenar. No hay una ley para el tal. Por amar nadie nos va a condenar. Al contrario, acuérdense que la ley, el Señor Jesucristo, hablando de los fariseos, dijo que dejaron lo más importante de la ley, el amor. ¿Sí? Que en el amor se resume toda la ley y los profetas. Y el apóstol Pablo, hablándole creo que a los hermanos de Éfeso, les dijo que el amor cubrirá multitud de pecados. En lugar de que yo los condene a ustedes o que alguien los condene, no, al contrario, les decimos que hay esperanza en Cristo, que Él quiere limpiarles de sus pecados, que quiere cambiarles, que quiere transformarles, que hay esperanza, alabado sea su nombre, aleluya. Porque no importa hasta dónde hayamos llegado, no importa. Dios, si le ha permitido estar con vida, porque otros no alcanzaron a hacer lo malo cuando ya los habían matado. Sí, mi papá me contaba el testimonio de un muchacho que era un buen muchacho en la finca de su papá. Y ellos hasta tenían un camión y tenían la finca y bueno, estaban muy bien. Pero aparecieron unos amigos de esos perversos, hijos del diablo, malignos, que lo convencieron de ir a robarse en unas vacas a una finca enseguida. Y llevaron el camión y el muchacho, que no era ningún ladrón ni nada, y que se dejó convencer de ellos, apenas fue a subirse por la talanquera, por encima de la cerca para meterse donde estaban las vacas, el mayordomo sacó una escopeta 16 y ¡zas!, le pegó un tiro que le bañó toda la cara y el pecho de balines y lo mató. Él no había robado, él no lo había hecho, pero lo iba a hacer. Y antes de que lo hicieran, lo cortaron. O sea, hay gente que no alcanza a pecar cuando ya los matan. Pero si usted ha pecado y todavía está vivo es porque Dios tiene un plan con tu vida. Si hemos hecho lo malo y todavía no nos ha pasado nada, es porque todavía hay una oportunidad de parte de nuestro Dios. Él nos ama con amor eterno, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Eso marca una tremenda diferencia. Entonces, sencillamente, es importante que nosotros observemos si tenemos el fruto del Espíritu. Pero si no lo tenemos, entonces comencemos a decirle a Dios, yo lo quiero para mí. Y la palabra de Dios dice que todo lo que le pidiéremos al Padre, creyendo,
lo recibiremos. O sea, no hay nada. Y alguien dirá, pero la oración, y yo le estaba hablando a mi hijo acerca de un negocio que él piensa hacer ahora, y le estaba hablando a mi hijo acerca de recordarle cuando él estaba en la universidad. Un día me llamó: papá, es que toca pagar el semestre. Y usted sabe que vale tanto y yo no tengo. Tranquilo, mijo, usted tiene un papá rico que es dueño de todo, no se preocupe por eso. Sí, yo sé que vende tamales, dijo. Le dije: entonces no lo conoces, hijo. ¿Sí? Usted conoce al equivocado. Pero tienes un padre que te ama y tiene todo el dinero para pagarte no un semestre, todos los semestres. Bueno, él no discutió conmigo, no creyó mucho. Llegó a la casa de la abuela, o sea, de la mamá de mi esposa, de los padres de mi esposa. Llegó allá a saludarlos. Y iba como medio afligido porque yo no le dije: ya le pongo el giro. Entonces llegó allá y allá estaba un primo de él que trabaja en Ecopetrol y es ingeniero mecánico y todo eso. Y entonces le dijo: Andrés, venga. Y lo llamó allá afuera. Y le preguntó: ¿cuánto es que le vale el semestre? El semestre me vale tanto. Dijo: tranquilo, vea. Sacó y le dio el dinero. Y después me dijo: papá, Alejandro me dio la plata para pagar el semestre. Le dije: ¿te das cuenta que tú tienes un papá rico que es dueño de Alejandro y de Ecopetrol y de todo lo que existe? Ese es nuestro padre, hermanos. A veces el pastor dio la noticia de cuántas ofrendas se recogió en el culto, ¿cierto? Y qué bueno, gloria a Dios por esa ofrenda. Pero nuestro Padre tiene más. Es dueño de todo, de mi vida y de la vida suya también. Es dueño de todo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que qué importante que seamos esos hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios, que tengamos su Espíritu. Vamos a mirar unos ejemplos rápidos porque el tiempo creo que ya... no, todavía como que tengo tiempo. No, me están diciendo que me pasé. Bien, hermanos, resulta que el primer ejemplo que vamos a ver de un hombre espiritual es el de Jesús. ¿Sí? Y está en San Juan 6:38. Ustedes de pronto se lo saben de memoria. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es un hombre espiritual. Aquel que no vive para hacer. No, usted encuentra uno que dice: yo hago lo que me da la gana. Ese no es un espiritual, es un carnal. Porque nosotros no estamos para hacer lo que nos da la gana, nosotros estamos para hacer la voluntad de Él. Y esa es nuestra victoria, nuestro triunfo. No es que ahí vamos a estar, no, estaremos muy bien por estar haciendo ¿qué? Su voluntad. Y es tanto que, mire, hermanos, qué bendición que se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre hablando ¿de quién? Del Hijo. ¿Por qué decía estas cosas? Porque Jesús no vino a ¿qué? A quebrantar la ley y a poner las cosas de Dios por el suelo, sino al contrario, a vivificarlas y a darles crédito, a creerlas, a vivirlas, a enseñarlas, a mostrárselas a la gente. ¿Sí? Y esa es la actitud nuestra, hermano. A veces estamos como tan preocupados por evangelizar, y eso está bien, pero con nuestro testimonio es la mayor herramienta que tenemos. Yo siempre digo que hay 3 cosas que debemos hacer. Primero, oración, obediencia a la palabra y dar testimonio de que hemos creído. Esas cosas tocan al que sea, hermanos. Esas cosas tocan. Jesús a veces no tenía ni que abrir la boca para que la gente viniera de rodillas delante de Él. ¿Por qué? Porque Él estaba listo para agradar al Padre. Cuando usted y yo estamos listos para agradar a nuestro Dios, somos verdaderos hombres y mujeres de Dios, espirituales, que amamos a Dios, que tenemos al Espíritu de Dios. El segundo, el apóstol Pablo. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Sí oyeron eso? O sea, Pablo dijo: ya no me interesa nada.
Incluso un día dijo que todo lo tenía por basura y en otra ocasión dijo que lo tenía por estiércol, todo lo que había sido. Y no era que Pablo era por ahí un don nadie, no era una persona importante ante la ley, ante la sociedad, pero todo eso lo tenía por nada, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que es algo mucho más grande. Y en cierta ocasión dijo que no podía entender lo profundo, ¿cierto? La profundidad, la altura, la anchura, toda la grandeza de lo que representa conocer a Jesús, tenerlo a Él en nuestra vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, y por último, vamos a mirar lo que dice Gálatas 4:19, donde el apóstol Pablo expresa algo a los hermanos de Galacia, que eran 4 iglesias, pero que habían decidido devolverse. Y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Miren, hermanos, las mujeres saben que dolores de parto, si nos dan a los hombres, nos matan. Por machos que seamos. Son fuertes. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, él dijo que los había sufrido. Y no los estaba sufriendo porque no le había llegado el billete que estaba esperando. No, porque les había predicado el evangelio del Espíritu. Y los hombres y mujeres de Galacia, cuando oyeron a los judaizantes que vinieron a decir: es que ustedes no se han circuncidado, es que ustedes dejaron de guardar el sábado, es que ustedes están comiendo todas las carnes, ¿sí? Es que ustedes están violando toda la ley de Moisés. Se devolvieron otra vez al antiguo pacto. Y claro que la palabra de Dios es para vivirla toda, ¿no? Pero a través de lo que Jesús nos vino a enseñar. ¿Sí? Y los hermanos se devolvieron, dejaron lo del espíritu y se fueron a la letra. Y Jesús, creo que fue el que dijo: ¿qué pasa con la letra? O el apóstol Pablo le dijo: la letra mata, pero el espíritu, es Cristo Jesús el que lo dijo. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. O sea, cuando nosotros vamos a solamente el formalismo y dejamos la excentricidad de lo que es lo del espíritu, la guianza del espíritu, pues hermanos, nos metemos en camisas de 11 varas y uno encuentra hoy muchas iglesias confundidas por el formalismo, por una cosa y otra, y dejando lo del espíritu, que es lo valioso. La guianza del espíritu, que es lo valioso. Qué interesante que ustedes y yo todos los días, y yo, más que decirles: hermano, arrodíllese, oren voz en cuello. No, hermanos, ore mentalmente, de rodillas, parado, acostado, sentado. Pero ore, hermanos, porque la recomendación es: oren sin parar. Eso es del espíritu, es ser espirituales. A veces puede ser que usted llegue al restaurante y todo el mundo de los demás creyentes, que ya saben que antes de comer oramos, puedan decir: usted ni oró para comer, ¿no? Y cuando me han dicho a mí, yo les digo: es que como yo no le oro a ustedes, yo le oro a Dios. ¿Sí me copian lo que les estoy diciendo? Porque es que mi comunión y la comunión suya de cada uno de ustedes debe ser con Él. Nuestra comunión es con Él, y es 24 horas al día. Él mora en mi vida, en tu vida. Somos la iglesia de Cristo, somos el templo de Él, somos la habitación del Espíritu. Y debemos vivir como hijos de Dios verdaderos, espirituales, ¿sí? No como carnales. El apóstol Pablo dijo: basta ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que le agradaba a la carne. Vamos a vivir para Dios esa vida espiritual que debemos vivir. Colóquense en pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por el privilegio que me has dado de compartirles tu palabra a mis hermanos. Declaro que toda la obra contraria de las tinieblas que quiera trastornar las mentes con este mensaje y confundirlos pensando como que no tienen esperanza, en el nombre de Jesús sea reprendida esa obra del enemigo. Y que al contrario, las mentes y los corazones de cada uno de los oyentes hayan sido esclarecidas ahora para obedecer
y vivir tu palabra y saber que lo importante es vivir guiados por tu Espíritu Santo, guiados por la guianza total de tu Espíritu, aleluya, como una manifestación de que somos tus hijos. No permitas que lo hagamos en nuestras fuerzas, sino permite que lo hagamos verdaderamente como hijos tuyos. Toca el corazón a los que están esta mañana, en esta tarde, débiles espiritualmente. A los que no vinieron aún, tócales, Padre glorioso, porque algunos de ellos tal vez están tan desanimados que no vinieron hoy, pero inquiétalos, Padre, que la palabra que ha sido predicada y que de pronto me vieron a través de la pantalla les haya tocado ahora en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Tócales e inquiétales a saber que están en el propósito tuyo, que no es que ellos comenzaron la vida cristiana porque son buenos, sino porque tú los llamaste, los metiste en el camino tuyo por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Y por ese amor y bondad yo te pido, transforma y cambia nuestras vidas a verdaderos hombres y mujeres nuevos, creados según Dios, creados conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, para hacer lo que te agrada a ti. Te lo pido, Padre, toca el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de nuestro